Buenas tardes, profesor. Mi nombre es David Alejandro Vargas Quispe, soy de la carrera de Operaciones Mineras del tercer ciclo del C11A y voy a presentar los tres problemas para exponer del informe, comenzando por el problema número 6 que nos dice la bomba de la figura envía agua del almacenamiento inferior al superior a razón de 2 pies al cubo sobre segundo. La pérdida de energía entre la tubería de succión y la entrada de la bomba es de 6 libras pies sobre libra, y la que hay entre la salida de la bomba y el depósito superior es de 12 libras pie libra. Ambas tuberías son de acero de 6 pulgadas, cédula 40 y calcule A la presión en la entrada de la bomba y B la presión en salida de la bomba. C la carga total sobre la bomba y D la potencia que transmite la bomba al agua. Para ello necesitamos los siguientes datos, que es el caudal, que es de 2 pies al cubo sobre segundo, la gravedad, que dada en pies sobre segundo sería 32.2, el peso específico del agua, dado en libras sobre pies al cubo, el diámetro nos dice que es 6 pulgadas, entonces lo convertí directamente a pies. Lo que son las pérdidas, que están convertidas a pies, la primera pérdida y esta es la segunda pérdida. Esta es la diferencia de aquí la distancia 40 y más 10 pies y que bueno, aquí también lo he separado como en tres medidas, que es la ZB 40 pies, ZA 10 pies y Z1 sería de 0 pies. Para ello, para calcular los problemas que nos piden, necesitamos primero que nada la velocidad en la tubería. Para ello necesitamos el área, y el área es pi por del diámetro al cuadrado sobre 4, que nos daría 0.196 pies al cuadrado. La velocidad, entonces, en la tubería sería caudal sobre el área, lo cual nos daría un valor de 10.186 pies sobre segundo. Luego continuamos con la carga cinética, que es la velocidad al cuadrado, sobre 2 es la gravedad, entonces sería 1.611 pies. Continuamos con la presión a la entrada de la bomba, que para ello necesitamos aplicar esta fórmula, que tenemos que restar aquí las pérdidas, aquí lo que es las distancias, menos la pérdida, la primera pérdida, menos la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, y nos daría que sería de 2.389 pies. Entonces, todo este valor tenemos que multiplicarlo por el peso específico del agua y nos daría 149.069 libras pies al cuadrado. Bueno, para expresar este valor en PSI, lo que tenemos que hacer es dividir, y con la división nos daría que la presión de entrada a la bomba sería de 1035 PSI. Ahora, la presión de salida sería prácticamente la misma fórmula, que es multiplicar el peso específico del agua por la resta aquí de las distancias, que bueno, sería lo que es de esto de acá, de la imagen. Bueno, acá usamos la primera pérdida, aquí usamos la segunda pérdida y le restamos la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Nos daría un valor de 3.144.269 libras pies al cuadrado, y de igual manera expresado este valor en PSI sería 21.833. Ahora la carga total de la bomba sería dada por esta fórmula, que es aquí em, el valor este de 50 pies, que es simplemente aquí la suma de las distancias, y sumarle las dos pérdidas, que nos daría un valor de 78 pies. Luego continuamos con la potencia transmitida al agua, que para ello simplemente necesitamos el peso específico del agua, el caudal y la carga total de la bomba. Entonces nos daría un valor de 8.486 por 10 al cubo pies por libra sobre segundo. Ahora, este valor es la respuesta, pero por convertida a HP, que sabemos que un HP
es 550 pies por libra segundo, nos daría un valor de 15.429 HP. Entonces, en conclusión, las respuestas serían: la presión de entrada a la bomba es de un PSI con tres décimas, con 3 milésimas. La presión de salida de la bomba sería 21.8 de PSI, carga total de la bomba sería de 68 pies y la potencia transmitida al agua sería de 14.4 HP. Continuamos con el problema número 5 que dice: la figura muestra el arreglo de un circuito para un sistema hidráulico. La bomba extrae desde un depósito de aceite cuya gravedad específica es de 0.9 y lo transmite al cilindro hidráulico. El cilindro tiene un diámetro interno de 5 pulgadas y el pistón debe recorrer 20 pulgadas en 15 segundos mientras ejerce una fuerza de 11.000 libras. Se estima que en la tubería de succión hay pérdida de energía de 11.5 libras pie sobre libra y de 35 libras pie sobre libra en la tubería de descarga. Ambas tuberías son de acero de 3 octavos de pulgada 0,80. Calcule lo siguiente: flujo volumétrico a través de la bomba, presión en el cilindro, presión a la salida de la bomba, presión a la entrada de la bomba, potencia que la bomba transmite al aceite. Bueno, para ello necesitamos los datos. Esta es la gravedad específica del aceite, que es 0.9, el peso específico del agua dado en libras pies al cubo, el diámetro del cilindro, que es de 5 pulgadas, el tiempo que debe recorrer en el tiempo en que debe recorrer las 20 pulgadas, eh, el tamaño del pistón, que es de 20 pulgadas, la fuerza, que es de 11.000 libras, el diámetro de la tubería, dado en pulgadas, el diámetro y bueno, esos serían ambos diámetros, solo que uno está dado en fracción y lo transformamos a lo que son decimales. Continuamos con el peso específico del aceite, que bueno, sería multiplicar la gravedad específica del aceite por la peso específico del agua. Y nos daría un resultado de 56.16 libras de pie al cubo. Estas serían las pérdidas. Las pérdidas que nos dicen que la primera pérdida es de 11.5 y la segunda es de 35. Bueno, para resolver estas preguntas, tenemos que comenzar con el flujo volumétrico, que es el caudal. Que para ello primero necesitamos el área del cilindro, por ello necesitamos calcular pi por el diámetro del cilindro cuadrado sobre 4 y nos daría un valor de 0.013 metros al cuadrado. Luego el, el desplazado, el volumen desplazado, que sería el área del cilindro por la distancia del pistón, la longitud del pistón, 6.435 litros de volumen desplazado. Y bueno, con todos estos datos podemos calcular el caudal, que sería el de volumen desplazado sobre el tiempo, sería 0.00043 metros al cubo sobre segundo, que también sería dado por este valor. Luego continuamos con la presión en cilindro. Para calcular la presión en cilindro tenemos la fuerza sobre el área del cilindro, que la fuerza ya nos la dan y simplemente sería colocar la fórmula y sería un valor de 560.225 psi. Luego continuamos con la presión en salida de la bomba, que para calcular la presión necesitamos el volumen del tubo, que sería el caudal sobre el área del tubo, que sería 15.523 pies sobre segundo. Y bueno, para calcular la presión necesitamos la presión del cilindro más el peso específico del aceite por 10 pies más la pérdida de descarga.
y nos daría un valor de 577.775 psi. Luego tenemos que continuar con la presión en la entrada de la bomba, que para ello necesitamos el peso específico del aceite multiplicado por 5 pies más el volumen del tubo al cuadrado, sobre todo es la gravedad más la pérdida en succión. Nos daría un valor de menos 7.867 psi. Y bueno, para terminar necesitamos calcular la potencia que la bomba transmite al aceite. Y bueno, para ello necesitamos restar lo que son las presiones, entrada en salida, sobre la del peso específico del aceite. Nos daría un valor de 1501.648 pies. Y bueno, el peso específico del aceite, que la presión del aceite sería peso específico del aceite por el caudal por la pérdida. Por la... Y nos daría 2.323 HP. Y con esto responderíamos todas las preguntas. Continuamos con el problema número 4, que nos dice, dado el dispositivo de la figura, calcular el caudal del flujo de agua en el conducto. Y bueno, aquí nos dan los datos, el peso específico del agua, el peso específico del flujo nanométrico, la presión estática en el punto 2, el área de sección 1, la gravedad. Y nos dice, nota, despreciar las pérdidas de carga y considerar un perfil de velocidades uniforme. Bueno, para ello necesitamos los siguientes datos, que bueno, como nos dan los datos aquí ya, que es el peso específico del agua, el peso específico del fluido nanométrico, la presión estática en el punto 2, el área, la presión estática en el área de la sección 1, y es no, el área es acá, este es el peso, ambos pesos, pero desplazados en pascales y kilopascales, la gravedad. Bueno, esto sería la altura del tubo. Y bueno, para ello bueno, con todos estos datos también necesitamos lo que es el caudal. Hay que mencionar el caudal, la velocidad y esta fórmula que sería de la presión total, que sería el peso específico del agua por la altura del tubo. Entonces, con todos estos datos podemos resolver el problema, que para ello primero necesitamos hallar la presión total en el punto 1. Y para ello necesitamos calcular la presión 1, que sería el peso específico del agua por la altura del tubo, y nos daría un valor de 3.800 pascales. Luego necesitamos la velocidad del flujo, que estaría dado por esta fórmula, dos veces la gravedad por la presión total sobre el peso específico del agua, sería de 8.718 metros sobre segundo. Luego necesitamos el caudal, que sería el área de la sección 1 por la velocidad 1. Nos daría un valor de 0.087 metros al cubo sobre segundo. Entonces, respondiendo a la pregunta, nos podemos decir que el caudal del flujo del agua en el conducto es de 0.087 metros al cubo sobre segundo. Lo que nos piden. Y eso sería todo, profesor. Muchas gracias.